Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Aderito de Souza. El doctor de Souza es médico, otorrinolaringólogo, profesor universitario, pero además, y este es el tema pues en nuestra conversación, es coautor del libro Transformación Histórica de la Medicina Venezolana en la Transición hacia el siglo XX, que por cierto acaba de ganar el Premio Nacional de Medicina 2024-2026. Bienvenido. Bueno, y no es para menos, Adrito, te tenemos que hacer una introducción porque la verdad es que este libro, que es realmente una joya, que con razón se ganó ese premio de la Academia, es todo un compendio de lo que ha sido la evolución del siglo XX de la medicina venezolana, no solamente la evolución catedrática y científica, sino también institucional. Ustedes van relatando ahí cómo van apareciendo todas las instituciones importantes de nuestra medicina venezolana. Lo hiciste con Nicolás Bianco, ¿no? Sí. Lamentablemente fallecido. Este fue un proyecto que nació precisamente de las numerosas tertulias que teníamos, en las que hacíamos una reflexión sobre los antecedentes de nuestra medicina, tanto en materia académica como en materia institucional y gremial. Y obviamente caímos inspirados por la figura de Luis Rasetti en tratar de hacer una evaluación minuciosa de cómo se dieron esos procesos, porque estamos hablando de que esa transición transcurrió con un clima de inestabilidad política tremenda, en la que la mayor parte de los gobiernos fueron dictatoriales y había, digamos, un ferviente caudillismo a nivel de la provincia venezolana. Y era una época de mucha pobreza, de muchas necesidades de tipo social, y cómo en ese contexto, digamos, de un país, digamos, provinciano, cómo una generación de brillantes y destacados profesionales que se fueron formando con mucho sacrificio en la medicina y que tuvieron la oportunidad también, con gran sacrificio, de viajar al extranjero, especialmente a Europa, y formarse en las mejores escuelas. Francia, que en esa época tenía fama de ser... Sí, Francia, que era, digamos, la meca del desarrollo médico moderno de la época. Y cómo toda esta generación, digamos, que hay que recordarla, cómo se integraron bajo el liderazgo firme y claro del doctor Luis Rasetti en tratar de modernizar la medicina en el campo académico, en el campo institucional, en el campo gremial, y cómo sortearon todos estos obstáculos para poder apuntalar la medicina venezolana y, digamos, orientarla hacia con miras a la modernidad. Claro, claro. Ahora, yo creo que esto abarca todo el siglo XX. ¿O desde cuándo comenzaron ustedes esta investigación? Nosotros comenzamos, digamos, a analizar precisamente la transición de las 3 últimas décadas del siglo XIX y las 3, y un poco avanzada la cuarta, primeras décadas del siglo XX, que fueron las etapas críticas donde el país, digamos, pasa por un periodo de gobiernos, digamos, autoritarios, y cómo entramos, digamos, después en la transición de López Contreras, que más o menos abrió ciertas
con puertas hacia, digamos... Eso fueron la modernidad, como dicen, etapas muy difíciles, porque todavía no hemos entrado propiamente en la modernidad y sin embargo se hicieron cosas muy importantes, precisamente yo creo que por el concurso y el esfuerzo de esta gente que tú calificas como tan eminentes, Sí, ¿no? de cómo, digamos, esta generación, que algunos autores la han señalado como la generación renovadora de la medicina venezolana a partir de los años 1890, y de cómo ellos fueron introduciendo con mucho esfuerzo, digamos, la necesidad digamos, Ahora hay de que ver actualizar. cómo introducen todo lo moderno que había en otras latitudes, sobre todo en Europa, a la medicina venezolana, cómo crean cátedras, cómo van fundando hospitales. Es una cosa realmente admirable. Sí. Y en eso hay una cosa importante también, ¿no? Sin duda alguna, que no es el objetivo del libro, pero aquí está un poco la historia de alguna manera del Hospital Vargas, ¿no? Sí. Que el Hospital Vargas es como símbolo, ¿no? de la medicina Fue el gran moderna. hospital, imagínense, para la época, en la que, vuelvo y repito, el país no tenía, digamos, una bonanza económica importante. Se hace el esfuerzo de erigir un hospital como el Hospital Vargas, sobre todo en un país que venía aprovechando los recursos económicos más para dedicarlos al ornato de la ciudad, como decía Guzmán Blanco, es preferible, digamos, mantener un palacio, digamos, o una iglesia, que un hospital, porque los hospitales, digamos, es sinónimo de tristeza y de muerte. Entonces, ¿cómo ponderaban más el ornato y lo superfluo sobre las necesidades, digamos, fundamentales, como era la necesidad de salud? El Hospital Vargas, imagínense, para esa época fue un hospital diseñado para 1000 camas. Entonces estamos hablando imagínate. digamos, y se hicieron. Proyecto ambicioso. Fue uno de los hospitales más modernos para la época de América. Rojas Paul fue el que dictó el decreto de construcción, y más adelante, digamos, en el gobierno de Andueza es que se inaugura el Hospital Vargas con una gran pompa, y obviamente llegó a ser el centro no solo de atención médica moderna de la ciudad y el centro de referencia, digamos, de problemas de salud que venían del interior del país, sino que llegó a ser el centro de atención de la academia, o sea, de la enseñanza, Sí, digamos, una escuela. y de allí se fundaron las escuelas. Dentro de toda esta, digamos, gran esfuerzo, estuvieron involucrados muchísimos venezolanos y muchísimos médicos, algunos de ellos olvidados, y que yo creo que una de los objetivos de este trabajo es reivindicar, digamos, de que, como decíamos en nuestras tertulias con Nicolás, este fue un país en materia de salud, digamos, de primer mundo, y obviamente esto entra en los actuales momentos a generar muchas reflexiones sobre lo que hemos perdido y lo que hemos dejado de seguir insistiendo para avanzar, digamos, con éxito. Claro. Ahora fíjate, yo creo que es como un homenaje también eso que ustedes han hecho a lo que es esta generación de oro. Porque todo el mundo, tú oyes hablar a todos los médicos que yo he escuchado y te dicen, esa generación de Vargas, de José Gregorio Hernández, de Racetti, José Gregorio Hernández, era realmente un lujo. Sí, brillante. Un lujo para y este sobre país. todo que se pusieron de acuerdo tras la figura del gran líder, el gran armador, digamos, que sorteando todos los obstáculos, pues trataba de meterse. Y ahí precisamente en el libro, en una serie de capítulos, nosotros desarrollamos lo que fueron los hitos importantes, que fueron muchísimos. El Hospital Vargas está entre uno de ellos, pero hubo muchos otros más que es importante analizar, inclusive el tema que lo vivimos
en aquel momento de la gripe española, que fue el equivalente de lo que nosotros vivimos recientemente. Con el COVID. De cómo, digamos, se trató de llevar la política de salud pública ante esa epidemia que se presentó en el país, en un contexto político que obviamente trataba de no darle importancia, digamos, a lo sucedido, a minimizar en la prensa, digamos, para no crear pánico, hasta que a Gómez se le murió un hijo de COVID. Entonces ahí fue donde... De gripe española. Exacto. Entonces ahí fue donde... Y todo eso, el relato, pues obviamente, de cómo entre líneas uno aprecia cómo el gran armador o los grandes armadores fueron estos protagonistas que no trataron de imponer, digamos, de manera brusca lo que debía hacerse, pero aprovechaban las circunstancias para tratar de llegar al mismo camino, digamos, que ellos querían conseguir. Lo hicieron con mucha inteligencia. Sí. Y gente dedicada, porque es gente que además tenía un concepto de lo que era la ética médica muy, muy bien instalado en sus espíritus, en sus cabezas. Entonces, eso también es un ejemplo. Eso también es un ejemplo para todo lo que está pasando hoy. Así es, así es. Así que yo creo que verdaderamente ustedes aquí han retratado un siglo que no solamente fue prolífico para la historia de la médica de Venezuela, sino también han destacado la labor de gente con una moral y una ética realmente encomiables, ¿no? que deben ser ejemplos para las nuevas generaciones de médicos y de ciudadanos. Y además es un repaso, ¿no? por esa ciudad, ¿no? De entonces, de la transición. Esa es otra cosa. La Caracas, ¿no? Que se va transformando. Y bueno, como colorario de esto, pues hemos recibido la gran noticia de habernos ganado el premio Vargas de la Academia Nacional de Medicina, que por cierto tiene una gran connotación dentro de este contenido del libro. El premio Vargas es un premio que tiene 122 años de fundado. Es un premio que cuando se fundó una de las tantos intentos que se hicieron previos a la fundación de la Academia Nacional de Medicina, como lo fue el Colegio de Médicos de Venezuela, figura estelar en este proceso fue el doctor Luis Rasetti. Él le dio una gran importancia a, digamos, sobre todo, aprovechar este tipo de instituciones que tenían fundamento jurídico y tenían, digamos, un marco legal que tenía que ser aprobado por el Congreso Nacional y la Presidencia de la República. Él fue muy celoso en que estuviera establecido la figura de que esta institución debía tener un órgano divulgativo científico que sirviera, digamos, de soporte para el desarrollo de la medicina nacional, y de que había que organizarse certámenes de premiación como para estimular, digamos, claro, la investigación y la participación. Bueno, de ahí surge el premio. De ahí surge el premio. Bueno, se nos acabó el tiempo, aunque parezca rápido, pero quiero darte las gracias por habernos traído esta joya y además por habernos traído tantas buenas noticias de lo que ha sido nuestra historia de la medicina, de la cual podemos enorgullecernos, y de nuestros médicos. Gracias, Denis. Muchas gracias. Vamos a la pausa, ya volvemos.